Un cordial saludo a todos los estudiantes. Vamos a hablar sobre los trastornos del pericardio. Es importante que ustedes sepan que hay una clase sin audio que está en su plataforma, que es completa y que es explicativa por sí mismo. Les recomiendo ver esa clase en su computadora porque tiene movimiento, tiene dinámica, y en esta dinámica es solamente apreciable en su computadora y no en su celular. Por lo tanto, esta es la primera recomendación. En esta actividad solamente vamos a ver algunos componentes para tratar de discutir y analizar aquello que parece importante sobre la fisiopatología. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es básicamente ese ejercicio. Por definición, pericarditis es un proceso inflamatorio del pericardio, como toda itis es. La etiología de la pericarditis, empleando como bibliografía nuestro libro principal, diríamos que es idiopática, la causa inflamatoria, la causa neoplásica y la congénita. La más frecuente de estas causas es la idiopática. Y a continuación, la causa inflamatoria. ¿Qué tan importante es la idiopática? En alrededor del 85% de los casos. De acuerdo al tiempo de evolución, podríamos dividir la pericarditis en una pericarditis inflamatoria aguda, que es menor a 2 semanas de evolución, y la pericarditis inflamatoria crónica, que es 2 o más semanas de evolución. Los trastornos pericárdicos a menudo se relacionan o se derivan de otra enfermedad cercana del corazón, es decir, de las estructuras circundantes. Las causas que podrían generar inflamatoria fundamentalmente son infecciosas, sean estas virales, donde el ecovirus y Coxsackie son uno de los más importantes, causas bacterianas, donde además de la endocarditis, que podría generarse, más bien como la pericarditis que podría generarse, podría ser secundaria al estreptococo y el estafilococo, también en nuestro medio es importante la tuberculosis y las causas micóticas. Pero también podrían generar un mecanismo inflamatorio por un trastorno inmunitario y el colágeno, los trastornos de este tipo. Y luego tendríamos los trastornos metabólicos, como la uremia y la diálisis, que podría generar un mixedema. La isquemia y lesión tisular, por diferentes razones, podría ser otro factor que podría generar inflamación. Y los agentes físicos y los agentes químicos que podrían producir radioreacciones como consecuencia del tratamiento. Cuando hablamos de una pericarditis crónica, básicamente hay que pensar en que la mayoría de estas causas son las mismas que generaron la pericarditis aguda, pero que por alguna razón no fueron resueltas. De tal manera de que hay que comprender muy bien cuál es la etiología aguda y comprender que las causas crónicas corresponden básicamente a muchas de estas patologías inapropiadamente manejadas. Veamos la explicación del daño central, aquella que podría servirnos para hacer varias analogías del análisis de la fisiopatología en todo lo que implica la inflamación o el derrame de las diferentes serosas o de los espacios virtuales. En este caso, cuando hablamos de pericarditis, valdría también hablar de los derrames en general, el derrame pleural, el derrame pericárdico, la ascitis, y habría que entender que los derrames en general que se producen en estos espacios se deben a, básicamente, o a un problema de presiones, o a un problema del aumento de la permeabilidad, o una obstrucción del drenaje linfático. Cuando me refiero al problema de presiones, estoy hablando de aquellas que se generan en el extremo arterial del capilar, donde, como ustedes saben, es la presión hidrostática la que predomina, o una alteración de la presión oncótica que predomina en el otro extremo. Pero también podríamos encontrar alteraciones distintas
ya que la hidrostática, que si bien normalmente debería ir bajando y hacerse una presión más baja en este extremo, en el extremo venoso del capilar, podría no ocurrir. Y de tal manera que la presión hidrostática podría también generar un problema en el extremo venoso. La cuestión que es un problema de presiones. No se olviden que el capilar es una membrana muy selectiva que permite pasar solamente líquido. De esta manera, diríamos de que si se produce un aumento de la permeabilidad del capilar, es otra causa muy frecuente de los derrames. Y la otra, por supuesto, sería la obstrucción del drenaje linfático. Esta imagen, sigo pensando que es una de las mejores para entender de un modo muy didáctico lo que ocurre con las presiones y que valdría la pena revisar. Aquí tenemos los capilares, donde aquí tenemos el extremo arterial y en este otro el extremo venoso. Recuerden ustedes que la sangre bombeada por el corazón en el extremo del capilar más cercano a la arteria y por ende al corazón tiene una presión hidrostática de 35 milímetros de mercurio. Esta fuerza de movimiento de la sangre o presión hidrostática va disminuyendo cuanto más se acerca a la sangre al extremo venoso. En el centro del capilar la presión hidrostática disminuye unos 25 milímetros y en el extremo capilar más cercano a la vena la presión hidrostática baja hasta 18 milímetros de mercurio. De tal manera que las moléculas de albúmina que están representadas en esta imagen de amarillo, que se encuentran en el plasma sanguíneo, provocan por ósmosis una presión oncótica de 25 milímetros que se mantiene por lo normal estable. Y de esta manera, al variar la presión hidrostática, pero manteniéndose esta presión, genera en este lugar una presión oncótica que permite el ingreso de las moléculas de agua desde el intersticio celular al capilar sanguíneo. Entonces, los problemas básicamente se deben a estas alteraciones de estas presiones o un problema relacionado con esta permeabilidad. Veamos lo que podría ocurrir en una pericarditis. La pericarditis como tal, como itis, implica un proceso inflamatorio. Si se produce un proceso inflamatorio, básicamente se va a producir una alteración de la permeabilidad, que básicamente va a producir un aumento de la permeabilidad. De esta manera, lo que va a ocurrir es que en el capilar que está irrigando al pericardio van a salir no solamente agua, sino van a salir también elementos celulares, proteínas y fibrinógeno al espacio pericárdico. En otras palabras, este líquido del pericardio se va a comportar exactamente igual al que ocurriría un exudado en o cualquier otro lugar. Por ejemplo, en la pleura. Entonces, cuando hablamos generalmente de exudados, hablamos de problemas de aumento de la permeabilidad y la principal causa del aumento de la permeabilidad es la inflamación. Como se ha perdido la selectividad en estos líquidos, cuando estudiamos encontramos de todo, no solamente el líquido, sino todos estos elementos que he mencionado, cuya cantidad y cuantía, calidad variará de acuerdo a la gente causal, algunos más agresivos que otros y por lo tanto con mayor o menor cantidad de estos elementos. Pero ciertamente cuando hay inflamación hay un aumento de la permeabilidad y no solamente habrá líquido, como ocurre generalmente en los trasudados donde no se produce un aumento de la permeabilidad. Este mecanismo es parte de la explicación de por qué hay líquido en el derrame pericárdico durante una pericarditis. El otro que ocurre es una insuficiencia cardíaca derecha, que vamos a explicar la razón de por qué se produce una insuficiencia cardíaca derecha en una pericarditis. Hasta aquí bastará decir que en la pericarditis, por esta alteración del pericardio, se produce una especie de obstrucción, de tal manera que cuando el líquido va retornando del sistema venoso a la aurícula derecha, se encuentra con una presión más aumentada. Esto va a determinar una congestión de esta circulación que no puede entrar al corazón derecho. Entonces se produce una congestión en la circulación venosa sistémica, la cual va aumentando
la presión hidrostática capilar venosa, que normalmente aquí debería estar reducida, pero como se ha venido acumulando en este extremo, no se produce esta reducción de esta presión hidrostática en el extremo capilar venoso. Por lo tanto, el líquido que en este lugar debería entrar durante una pericarditis sigue saliendo. Entonces, estos son los dos mecanismos que podrían explicar el líquido en una pericarditis. Por un lado, la inflamación por el aumento de la permeabilidad y por el otro lado una alteración de las presiones, básicamente el aumento de la presión hidrostática capilar venosa. Otro aspecto que valdría la pena recalcar en esta actividad es la diferencia entre la pericarditis, el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco. En la pericarditis podríamos entender que hay más inflamación que líquido en el pericardio. Y es por esto que, como consecuencia de esta inflamación del pericardio, lo que más se altera es el electrocardiograma. Y los otros métodos diagnósticos que nos ayudan a analizar volumen son de poca utilidad en la etapa inicial. En cambio, en el derrame pericárdico, por definición, hay más acumulación de líquido en la cavidad pericárdica que inflamación. Y en el taponamiento pericárdico, lo que hay, aparte de la inflamación y la acumulación, es sobre todo una compresión del corazón. Entonces, fíjense ustedes, en la pericarditis tengo una más inflamación que volumen, en el derrame pericárdico tengo más líquido que inflamación, y en el taponamiento pericárdico, además de la acumulación, tengo compresión y por supuesto inflamación, pero el elemento central aquí es la acumulación y la compresión. Estos cuadros son usualmente el resultado de una inflamación por un proceso infeccioso. Veamos algunos aspectos centrales de la fisiopatología. ¿Cómo se manifiesta inicialmente la clínica de un derrame pericárdico? Básicamente se manifiesta o se comporta como si fuera una insuficiencia cardíaca derecha. Ahora vamos a entender por qué se altera la presión hidrostática en el extremo venoso del capilar. Entonces, veamos qué ocurre. Tenemos que saber que existe un equilibrio muy delicado o muy lábil entre la relación presión del volumen que se produce entre los volúmenes del pericardio y los volúmenes cardíacos normales que maneja el corazón del volumen sanguíneo. Entonces, hay un lábil equilibrio en esta presión que se genera en el propio pericárdico y en el corazón en sí. Por lo tanto, una variación en el volumen del líquido del pericardio rompe el equilibrio. De este modo, basta una pequeña cantidad de volumen pericárdico que se genera por el derrame. Si este pequeño volumen se acumula rápidamente, va a alterar las presiones, alcanzando niveles críticos para alterar este equilibrio, así sea un volumen pequeño, pero si es que lo hace rápidamente. Entonces, ¿por qué aparece como una insuficiencia cardíaca derecha? Porque las cámaras del corazón derecho se llenan con presiones inferiores comparadas a las del lado izquierdo. De este modo, los aumentos en la presión pericárdica casi siempre se comportan como una insuficiencia cardíaca derecha antes de igualarse en los dos lados del corazón, de tal manera de que sería global, pero siempre debuta como una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué las presiones inferiores son de esta manera con relación al corazón derecho? Podríamos entender esto viendo esta imagen. Fíjense ustedes que cuando el ventrículo derecho lanza la sangre a la circulación venosa, el trayecto que recorre es relativamente corto, de tal manera que cuando llega a la aurícula izquierda, mantiene la presión con la cual el ventrículo izquierdo lo ha impulsado. Pierde muy poco la presión en este trayecto y retorna con una buena presión. En cambio, veamos ahora lo que ocurre en la parte izquierda. Cuando la sangre sale por la aorta, tiene un largo recorrido.
de tal manera que podríamos decir que se va diluyendo, se va perdiendo la presión, de tal manera que cuando va retornando por el extremo venoso, pierde cada vez más su fuerza, de tal manera que cuando llega acá, pierde su presión. Es por eso que el ventrículo, en las cámaras derechas, primero la aurícula y luego el ventrículo, se llenan con presiones inferiores comparado con lo que ocurre con el corazón izquierdo, que se llenan con presiones superiores, porque aquí se mantiene o se pierde poco la fuerza comparado con todo este trayecto que ocurre en el corazón derecho. De tal manera que cuando se produce un proceso obstructivo que podría estar generando el pericardio, entonces esta sangre que retorna pues vence esta presión y puede ingresar por lo menos por un buen tiempo. Pero muy rápidamente el corazón derecho, que ha perdido su fuerza, no logra vencer esa presión. Ese pequeño desequilibrio altera, y de tal manera que no logra vencer para ingresar adecuadamente a las cámaras derechas y se produce una congestión venosa sistémica. Esta es la razón por la cual se produce la clínica de una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, veamos ahora qué pasaría en las cámaras derechas cuando el derrame se convierte en un taponamiento. Pues van a colapsar al recibir menos volumen. De tal manera que la aurícula derecha, al no recibir volumen durante la sístole ventricular, colapsará por el aumento de la presión pericárdica. El ventrículo derecho, al no recibir volumen durante la diástole, colapsará por el aumento de la presión pericárdica. Si analizo con qué examen complementario evidenciaría este colapso como consecuencia de este desequilibrio de las presiones, que se ve fundamentalmente en las cámaras derechas, la respuesta básicamente sería: necesito un estudio imaginológico que vea el movimiento y que vea de algún modo las características de las presiones y los líquidos que se están moviendo en él. Y este es la ecografía Doppler. Al final de la clase teórica que les estamos colgando en la plataforma, van a encontrar en verde un video muy didáctico de cómo ocurre este proceso, que les recomiendo revisarlo. Entonces, este video, esta bibliografía que se encuentra en la parte final, está con el color verde, así que les recomiendo revisar. Va a ser de mucho aprendizaje para que ustedes comprendan esto que les estoy diciendo y cómo se ve. Bien, sigamos pensando. Entonces, el corazón se comprime por la acumulación significativa de líquido, pus o sangre en el saco pericárdico. Se eleva la presión intracardíaca, alterando el equilibrio entre la relación presión-volumen pericárdico y cardíaco. Se dificulta cada vez más el llenado ventricular derecho. En ocasiones, el descenso del volumen por latido y el gasto cardíaco aparecen generando al final los signos de un shock circulatorio. Ahora bien, si me harían una pregunta como esta, el efecto del derrame en la función cardíaca dependen de, inciso A, la cantidad de líquido, la rapidez con la que se acumula, la elasticidad del pericardio. ¿Son correctos A y C? ¿Son correctos A, B y C? Si ustedes analizarían esta pregunta, háganlo internamente como un proceso de razonamiento personal. Si ustedes han respondido esto, esta es la respuesta correcta. Entonces podríamos hacer un mnemotécnico. Depende de la cantidad, depende de la rapidez y depende de la elasticidad. Entonces se me ocurrió como mnemotécnico la elástica que canta rápido, porque depende de la elasticidad, de la cantidad y de la rapidez. Ahora bien,
Entre la cantidad de líquido y la rapidez con la que se acumula, entre estas dos, la variable más importante es la rapidez con la que se acumula. Fíjense cómo se parece esto en una analogía por comparación. Cuando hemos estudiado la desnutrición, el evento central que explica cómo se va a presentar un síndrome de una forma o de otra depende fundamentalmente con la rapidez en la que se instala la desnutrición. Ahora bien, el otro componente es la elasticidad del pericardio. Entonces, ¿qué podría alterar la elasticidad del pericardio? Vean estas posibilidades en otra evaluación. Infiltración neoplástica, antecedentes de haber recibido radiación, tuberculosis, ¿son correctos A y C? Son correctos A, B y C. Si ustedes han respondido este inciso, esa es la respuesta correcta, porque todos estos, utilizando básicamente el sentido común y sus conocimientos previos, serían fácil darse cuenta de que esta era la respuesta correcta. Entonces, repasemos algunos elementos claves de este razonamiento. Los derrames pericárdicos pequeños de instalación gradual podrían mantenerse asintomáticos si el pericardio estaría normal, porque han sido de instalación gradual y el pericardio está normal. Los derrames pericárdicos pequeños, incluso tan pequeños como 200 ml, podrían causar manifestaciones clínicas si se desarrollan rápido, aún con pericardio normal. Un derrame pericárdico pequeño de instalación gradual puede dar síntomas si el pericardio está engrosado. Un derrame grande que se desarrolla despacio puede causar pocos o ningún síntoma siempre y cuando el pericardio mantenga su flexibilidad. Fíjense cómo juegan las variables de este juego de ajedrez en el análisis. Se convierte en un ejercicio muy obvio, muy interesante para analizar la fisiopatología. Entonces, recuerda que no todo depende de la cantidad de líquido, sino también de la rapidez con la que se produce y la capacidad elástica del pericardio. El más importante es la rapidez, por eso lo he puesto con mayúsculas, con rojo y subrayado. Y les he hecho además un mnemotécnico, ¿no es cierto? Sigamos hablando un poco de estos elementos. Los derrames pericárdicos leves o moderados que se instalan lentamente van a ser asintomáticos cuando el pericardio mantenga su flexibilidad. Estoy insistiendo con las palabras claves del razonamiento. En los derrames pericárdicos grandes de instalación gradual, los síntomas pueden ser tardíos y empezar a manifestarse como un taponamiento cardíaco. El diagnóstico clave del taponamiento cardíaco es el pulso paradójico. En condiciones fisiológicas, la presión arterial sistólica, en condiciones fisiológicas, no estoy hablando ahorita del problema de la pericarditis, en condiciones fisiológicas la presión arterial sistólica disminuye durante la inspiración, pero esta disminución no debe exceder los 5 milímetros de mercurio Cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio, se denomina pulso paradójico. Esta situación también se logra percibir como una exageración de la variación normal en el volumen del pulso con la respiración. Entonces, si la diferencia es mayor a 10 milímetros de mercurio, se denomina pulso paradójico. Esto se podría entender bien analizando esta imagen. Fíjense ustedes lo siguiente. Durante la inspiración, que es en esta imagen, retorna mayor cantidad de sangre a las cámaras derechas, normalmente. Como retorna normalmente mayor cantidad de sangre a las cámaras derechas, aurícula y ventrículo derecho, entonces, como consecuencia de este aumento de los volúmenes de sangre que regresan al corazón,
el tabique interventricular va a ser empujado hacia el lado opuesto, de tal manera que el ventrículo izquierdo va a tener menos volumen para recibir el sangre que está retornando. Entonces, en la expiración ocurre que donde llega más sangre es a las cámaras izquierdas y el ventrículo izquierdo recupera su volumen. Entonces, esto explica las variaciones normales de 5 milímetros de mercurio que se producen normalmente. Entonces, la sangre que llega en la inspiración empuja al ventrículo derecho, por lo tanto, cuando éste bota la sangre por la aorta, va a botar algo menor durante la inspiración porque la cantidad de sangre que ha llegado al ventrículo izquierdo es menor. Esto explica la diferencia de esos 5 milímetros de mercurio en el pulso. Recuerden que durante la expiración ocurrirá lo contrario. Entonces, ¿qué ocurriría cuando tenemos un problema como el que estamos mencionando, donde hay líquido en el pericardio? Regresa sangre, otra vez más, a las cámaras derechas. Entonces, nuevamente, este volumen de sangre lleva el ventrículo, el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo. Pero este a su vez está presionado con el derrame. Por lo tanto, va a quedar reducido no solamente por la desviación del pericardio hacia ese lado, como consecuencia del volumen que le llega, sino también va a ser presionado por el otro extremo, por la cantidad de líquido que está presionando al ventrículo izquierdo, de tal manera que aquí realmente se va a producir una mayor reducción del volumen que va a salir por la aorta, de tal manera que los cambios van a ser mayor a 10 milímetros de mercurio. Y en este momento, cuando esto ocurre, cuando las alteraciones son mayores, como hemos indicado, a 10 milímetros de mercurio se presenta el pulso paradójico y hemos dicho que este es un aspecto muy importante del taponamiento cardíaco, que básicamente habla de la compresión, que aquí se ve funcionalmente cómo ocurre esto cuando se produce esta alteración fisiopatológica. Entonces, veamos un poquito de esta secuencia. Se produce una acumulación de líquido en el pericardio. Como consecuencia hay una disminución del volumen sistólico. El corazón trata de compensar aumentando la presión compensatoria en la aurícula derecha, de tal manera que aumenta el llenado diastólico del ventrículo derecho. Esto produce un desplazamiento del septum o del tabique al lado izquierdo. Comprime el lado izquierdo, lo que hace que disminuya el llenado del ventrículo izquierdo y disminuya el gasto cardíaco. Esta es la explicación. Si este problema no se soluciona y va agravándose, va a generar hipotensión, isquemia, acidosis y paro cardíaco. Entonces, la ecocardiografía es un método rápido, exacto y muy utilizado para evaluar el derrame pericárdico. Miren aquí cómo se puede ver en negro el derrame pericárdico, pero en el video que yo les indico va a ser muchísimo mejor analizado. Entonces, si la pregunta fueran ¿cuáles son los hallazgos esperados además de líquido en el pericardio? Tendríamos que decir el colapso sistólico de la aurícula derecha, que lo van a ver en el video que les presento, el colapso diastólico del ventrículo derecho. Entonces, ¿cuál sería la utilidad del electrocardiograma en este tipo de situaciones? Pues el electrocardiograma en este evento no es tan importante como lo es en la pericarditis. Aquí en lo que es más importante es la ecografía Doppler. Aquí el electro puede revelar cambios inespecíficos. Veamos ahora el diagnóstico. Cuando uno toma una placa radiográfica, solo es posible detectar derrames moderados a grandes. Y si bien va a ser lo primero que van a disponer y siempre tienen que pedir una placa, este estudio de imagen solamente va a ser útil cuando los derrames sean moderados a grandes. Hay otra condición más que tienen ustedes que estudiar, que es la pericarditis constrictiva, que es aquella en la cual la variable del pericardio que tiene que mantener su elasticidad la pierde.
porque es reemplazada por un tejido cicatricial fibroso y calcificado entre las capas del pericardio. Entonces, este tejido cicatricial se contrae e interfiere con el llenado diastólico del corazón. En este momento, el gasto cardíaco y la reserva cardíaca se vuelven fijos. ¿Por qué? Porque el corazón está atrapado dentro de su estructura fibrótica cicatrizal. Entonces, si me preguntarían cuál es la característica fisiopatológica de esta pericarditis constrictiva, la respuesta tendría que ser la igualación de las presiones telediastólicas en las 4 cámaras cardíacas. Ahora, imagínense de que me encuentro con un paciente de esta naturaleza, identifico que hay una disminución del volumen sistólico y digo, bueno, voy a sacarle líquido porque eso debe ser el problema de este cuadro. Entonces, resulta que hago una pericardiocentesis para sacar este líquido, pero no se estabilizan las presiones después de este cuadro, después de este procedimiento. Hago la pericardiocentesis y no se estabilizan las presiones. En este momento es cuando debo pensar, mejor dicho, que debe estar ocurriendo un taponamiento por derrame y constricción simultáneamente. Entonces, las causas de este tipo de pericarditis pueden ser idiopáticas, pueden ser el cáncer o la radiación o la tuberculosis. Finalmente, ¿qué es el signo de Kussmaul? Es la distensión de las venas yugulares durante la inspiración causada por la incapacidad de distensión de la aurícula derecha que está encerrada en el pericardio rígido, lo que impide adaptarse al aumento de retorno venoso que ocurre durante la inspiración. ¿Y qué es el signo de Friedreich? Es la caída exagerada de la presión venosa central diastólica que se observa en la pericarditis constrictiva, en particular cuando hay un pericardio calcificado y rígido, y se manifiesta como un colapso brusco de las venas cervicales que han sido previamente distendidas en cada diástole, o un descenso marcado de la forma de onda de la presión venosa central. Muy bien, eso es todo lo que voy a presentarles en este video, y tienen su clase para ver con mayor detalle otros elementos que no los hemos mencionado. Aquí está lo que les hablaba, que es donde ustedes van a encontrar el video del derrame pericárdico, donde van a ver el colapso de las cámaras derechas. Es un video excelente para analizarlo y para aprender. Bueno, nos estaremos reuniendo en el seminario y posteriormente durante las prácticas para analizar los casos clínicos. Y les agradezco por habernos acompañado y estar aprendiendo algo que es tan interesante como es la dinámica del funcionamiento del corazón y sus alteraciones. Hasta pronto. Gracias.